RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado ya se encuentra con nosotros en estudios. Le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, llegando para todo el país, al doctor Heriberto Benítez, ¿no? Destacado abogado, actualmente asume la defensa del expresidente Alejandro Toledo. Lo hemos invitado, ¿por qué? En honor a la verdad, el último viernes, ¿no? Dándole una lectura política sobre los acontecimientos, y en el caso particular de García, él opinaba que tenía la percepción de que García iba a buscar asilo político por la situación que se estaba presentando, ¿no? Y esto ha ocurrido exactamente la noche del sábado, donde el expresidente García acudió a la delegación diplomática del Perú, de Uruguay, acá en Lima, para quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, para solicitar el asilo político. Nos acompaña el doctor Heriberto Benítez para, primero, darnos una mirada en qué consiste esta solicitud de asilo, cuáles son las posibilidades que Uruguay le conceda o no, si en efecto esto ha sido bien manejado por la diplomacia peruana, o va a tener que la diplomacia peruana que actuar e hilar fino en este caso. Doctor Benítez, ¿cómo le va? Buenos días, José, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos radioyentes. Mira, en primer lugar, si uno ve un panorama de lo que estaba sucediendo, era evidente que el único camino que le quedaba a Alan García para no ir preso era solicitar un asilo político. No había otra, porque de acuerdo al pedido de impedimento de salida del país, a la exposición que hizo el fiscal el día de la audiencia, ya estaba escrito que el próximo paso era una detención preliminar y después la prisión preventiva. Estaba claro el panorama. Entonces, evidentemente, los fiscales, los procuradores, los jueces toman como base para sus decisiones solo el Código Procesal Penal. No tienen un panorama mayor. García es líder de un partido político, ha sido presidente de la República, tiene asesoría política, tiene cuadros políticos, tiene relaciones políticas, y la orientación que le han dado, le han dicho, mira, o la cárcel o la embajada, tú decides. Y evidentemente García ha demostrado que no quiere someterse a un proceso, tiene temor de ir a la cárcel y ha escogido el camino de la embajada. Y para entrar a una embajada a solicitar un asilo, no es que uno va cruzando por la calle, ve el letrero, la bandera del país y toca la puerta y entra. Eso, como tú bien lo has dicho, tiene que haber una coordinación previa. Han habido conversaciones. Y a esto tú le sumas que, retrocediendo unos 10 días antes, ya Alan García estaba politizando el tema. Ya soltaba Twitter hablando de golpes de Estado, del Castillo quería que los partidos no sean organizaciones políticas, Müller señalaba que la Fiscalía era como la KGB, y ya estaban ellos metiendo el tema político. Hablaron de golpe de Estado, dijeron que no se necesitaban tanques para un golpe, que el presidente del Consejo de Ministros había condicionado la salida del fiscal de la Nación a que puedan aprobar ciertos temas, ¿no? El referéndum, el APRA lo quiso postergar. Entonces García ha ido construyendo un terreno con un plan B. Por si le quisieran dar prisión, él utilizaba ese plan B. Y lógicamente tiene que haber conversado con algunos embajadores o expresidentes o incluso actuales mandatarios contándoles su caso y diciéndoles que probablemente necesite ayuda, ¿no? En ese escenario, cuando uno da lectura a la carta que le envía Alan García al presidente Tabaré Vázquez, ve que eminentemente allí hay un discurso político, persecución, intromisión en la institucionalidad, etcétera, etcétera. El lenguaje diplomático va de otro lado, ¿no? Porque sale ayer el vicecanciller Hugo Cela, dice, estamos conversando con el gobierno de Uruguay y estamos a la espera, ¿no? ¿Qué le indica su olfato? Que el gobierno de Uruguay va a otorgarle el asilo político a Alan García. Mira, Uruguay ya le corrió traslado al Perú. El Perú tiene que mandar un informe comunicando cuál es la situación de Alan García. Ahí quería llegar. O sea, Uruguay ya tomó la iniciativa. Así es. Nos han solicitado, he recibido una carta, ahora tú infórmame cuál es la situación. Informe en qué situación está. Entonces, cuando el Perú le informe y le haga ver los procesos que hay, que le dan impedimento de salida, cuando vea lo que está sucediendo hoy en día en las calles,
que pasa un dirigente aprista y lo agarran a patadas en el piso, los enfrentamientos públicos, como vea que el presidente de la República sale a opinar sobre el tema, que sabe que un congresista va a presentar una moción para que el Congreso le diga al Congreso de Uruguay o al presidente de Uruguay que no lo entregue, cuando el propio Congreso habría aprobado de que García no está involucrado en el hecho. Entonces se ve un tema contradictorio y la política entrometida en todo. Eso lo va a favorecer a Alan García. Y aparte que antes de ingresar a la embajada es evidente que había una conversación previa. Porque si tú vas a un país a solicitar asilo, como el caso de Alan García, es evidente que primero le han dicho al embajador y él ha tenido que consultar al canciller de su país y decirle, el señor García quiere pedir asilo. ¿Cuál es el trato que le damos? O lo otro es que García haya llamado, como dicen algunos, al presidente de Uruguay, Tabaré, ¿no?, de frente, y el presidente le haya dicho al canciller, dile al embajador que lo deje pasar. Es la única posibilidad. No es que García caminaba y se le ocurrió tocar el timbre y entrar. No, y acá cabe recordar algo, ¿no? Uruguay es un país que mantiene una tradición en cuanto al asilo, ¿no? Uruguay, así como Colombia, son estados que mantienen tradición por asilos. Y es más, se dice, hasta ahora estamos tratando de hacer una indagación, de que en Uruguay también tendría problemas con Odebrecht y con depósitos de cuentas de Andorra. Eso es lo que es donde Alan García le dice que había recibido una coima. En una investigación que da a conocer Convoca, dice que parte del dinero que ha destinado Camargo y Correa han sido a cuentas de Andorra, ¿no? Claro, y que tendría que ver con Uruguay. En efecto, ¿no? Entonces, imagínate tú, García cae a un país donde también hay vínculos con Odebrecht, donde hay depósitos sospechosos que habrían llegado, donde le permiten quedarse, ya pues te abre un panorama distinto, ¿no? El hecho es que si le dan el asilo, lo primero que va a hacer Uruguay es decirle al Perú, dame un salvoconducto para sacarlo del país. Cuando le pida eso, el Estado peruano tiene la opción de decirle, toma el salvoconducto y que se vaya, o decirle, mira, no te doy el salvoconducto, con lo cual García se quedaría a vivir en la residencia del embajador. Muchos dicen, si el Perú es una democracia, tiene que demostrar que no hay persecución y concederle el salvoconducto. Hace unos instantes el presidente en Cajamarca ha dicho que va a respetar cualquiera fuera la decisión del gobierno de Uruguay. Pero el tema de fondo es eso, o le concedes o no le concedes el salvoconducto en la posibilidad que Uruguay le concede el asilo, ¿no? Porque la decisión del asilo la va a tomar Uruguay, no el Perú. En efecto, ¿no? El Uruguay lo único que hace es pedir información y ellos deciden. Si ellos lo conceden, como te digo, el paso siguiente es, señores del Perú, denme un salvoconducto para el que el señor pueda salir. El Perú le debe decir, de acuerdo al ámbito democrático y diplomático, señor, acá está, usted le concede al señor. Pero hay antecedentes donde se ha dicho que no, y se quedan a vivir en la embajada. Por ejemplo, un tema con una persona en Ecuador, que en el Reino Unido un ciudadano pidió asilo en Ecuador, se metió a la embajada, le concedieron el asilo, le pidieron el salvoconducto al Reino Unido, y el Reino Unido dijo que no, porque habían delitos graves y él tenía que quedarse. Igual creo pasó en Bolivia. Hubo un personaje brasileño que se metió a la embajada de Bolivia, pidió asilo, lo estaban solicitando y Bolivia dijo, señor, yo no te voy a permitir salir del país, porque estaba en la embajada de Brasil dentro del territorio boliviano. Y creo que Brasil le dijo, dame las credenciales o el salvoconducto para que él salga. Y Bolivia le dijo, no, porque nuestra Constitución dice que luchamos contra la corrupción y eso es impunidad. Y no lo dejaron salir. Ahora, en ese escenario, ¿cómo se configura el tema judicial en nuestro país? Porque en la posibilidad que Uruguay le conceda el asilo, ya estamos frente a la opinión pública internacional, mundial, ¿no? Algo está ocurriendo en el Perú, ¿no? O sea, ¿cómo se está manejando la judicatura? Por algo le están concediendo un asilo. Ese es el escenario. Y además, estoy casi seguro que García no solo manda la carta, sino entrega un expediente y estarán pues los audios de Inostroza, ¿no? Donde díganme, mira, el Poder Judicial está descabezado, no hay Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces están peleándose entre ellos, los fiscales, un provincial se enfrenta al fiscal de la Nación. Eso pesa en todo influye, todo suma, porque García va a decir, hay una persecución y no tengo garantías para ir a un proceso, no hay garantías mínimas. Entonces, en vista de eso, le pueden dar el asilo. Ahora, que García se quede en la embajada o salga con destino a Uruguay, dependerá del Perú,
porque el Perú puede decir, señor, está bien, usted le da el asilo, es su derecho, pero de este país no sale. Eso le podría generar un conflicto internacional, evidentemente, porque Uruguay puede llevar el tema a las Naciones Unidas y reclamar y decir, señor, yo le he entregado asilo y no lo deja salir. Eso ocurrió con Haya de la Torre, ¿no? Claro, pero la diferencia es que con Haya de la Torre lo acusaban de terrorismo y de persecución política y lo hacía una dictadura. O sea, no era una democracia. Entonces, Colombia le concedió el asilo, la dictadura dijo no sale, se quedó 5 años, si no me equivoco, a vivir en la Embajada de Colombia, y el caso incluso llegó a la Corte Internacional de La Haya, porque discutía Perú y Colombia a ver si podía salir o no justo este tema del salvoconducto. Y la Corte de La Haya no se pronunció. O sea, sacó una resolución, pero no dijo si podía o no. Y a raíz de eso ¿no? es que se crea este Tratado del Asilo en el año 1954, y ahí se establece cuáles son los requisitos para pedir un asilo y hablan de salvoconducto. Incluso, mira, algunos abogados soltaron ayer a través de las redes que el asilo decía, perdón, que el convenio decía que si hay una persona que está procesada o imputada, no procede el asilo. Pero García no está procesado. Ese es un buen punto porque hoy hemos escuchado diversas versiones. García no se acoge porque García está procesado. Desde tu punto de vista, tú que sigas, tú eres un experto en derecho procesal, ¿no está procesado? No puede, porque recién se considera procesada una persona cuando el fiscal formaliza la investigación. Está en investigación en este momento. Él todavía está en investigación preliminar, no hay proceso. Entonces, él no es procesado ni imputado. Entonces, esa característica formal de ser procesado no se cumple. Por eso es que seguro los asesores de García le dijeron, este es el momento, porque luego lo podían procesar y evidentemente al pedirle la prisión, ¿qué iba a hacer el fiscal? Le iba a notificar 2 días antes de la prisión. Si él en ese momento iba a pedir el asilo, ya estaba procesado. Porque para pedir la prisión primero hay que procesar. Entonces, él ha actuado ahora, en la etapa inicial, cuando todavía es preliminar. Entonces, sí hay posibilidades de que el convenio puede hacer a favor de García. Y lo otro ya lo decidirá Uruguay de acuerdo a la respuesta que mande el Perú. El otro escenario, le niegan el asilo. Automáticamente, ¿tú crees que a García sí le van a pasar a prisión preventiva? Mira, va a ser una cuestión... Si le deniegan el asilo, hay, entiendo yo, 2 interpretaciones. Una, que es que Uruguay le diga, señor, ha sido denegado, tenga la amabilidad de retirarse. Claro. Entonces, si no se retira, el embajador puede hablar con el ministro del Interior, abre la puerta de la embajada y le dice, pásense y llévenselo. Y se lo llevan. La otra posibilidad es que Uruguay diga, ya, no te doy el asilo, pero también reconozco que es un peligro dejarte en este país. Así que te puedo poner en la frontera o en otro país y ahí tú ves lo que haces. ¿Ya? Esa es la otra posibilidad. Entonces puede agarrar y decir, pues, entregarte al mismo país con todo lo que he visto que te quieren hacer, si bien yo no te doy el asilo, pero no te podría entregar. Esa sería una decisión soberana de Uruguay. Si lo entrega al mismo Perú o si lo pone en la frontera, por decir, diría un salvoconducto para llevar acá, si no le hagan salvoconducto, bueno, al final dirá pues que pase la policía y se lo lleve, porque es un intruso, es como un ladrón que se meta a la Embajada de Colombia, se mete un ladrón y lo capturas. ¿Cuáles son las leyes que le aplicas? ¿Las del Perú o las de la embajada donde se metió? Porque ese es un territorio extranjero. Claro. Ellos tienen sus leyes, sus normas. Extraterritorial. Por eso es que los rateros nunca se meten a las embajadas, porque se lo llevan y sabe Dios qué pena le ponen. Entonces ahí García estaría, ahorita está en una calidad, digamos, de hospedado, es un huésped del embajador, pero la policía no puede entrar al territorio. ¿Ya? O sea, él no tiene la condición de asilado ahorita. No hay preasilo, no hay anteasilo, no. Él es un hospedado del embajador que lo tiene, es un huésped, digamos, que está durmiendo ahí y que si García sale a la puerta, lo jalan y se lo llevan. O sea, lo jalan y se lo llevan. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna protección internacional. O sea, todavía no hay nada. Él tiene que estar abriendo la cortina y mirando a la gente que estamos y cerrando la cortina. Podrá caminar por el jardín de la residencia, pero si él cruza la puerta, inmediatamente es capturado por la policía o de repente no capturado, porque hasta ahorita incluso en el Perú no hay orden de captura por haber salido, porque él ya salió del territorio nacional, no te olvides, porque para entrar a la embajada saliste del territorio y al salir del territorio violaste
la norma del juez que le prohibía salir. O sea, ahorita el juez puede Esa decir es una como Inostroza, interpretación interesante, ¿no? O sea, ya salió del país ya está fuera. en términos estrictamente O sea, diplomáticos y del derecho internacional, ¿no? Incumplió la decisión del juez. Claro, que le impedía salir del país. Así, mira, Inostroza lo hizo por la frontera, García García lo lo hizo hizo por la cruzando la embajada. calle. O sea, Claro. cruzó la pista y se metió en la A embajada. la delegación diplomática. Pero ambos, Inostroza y García, salieron del territorio nacional, porque ahorita, en teoría, García está en Uruguay. O sea, ha salido del territorio. Y los dos han pedido asilo. Uno en España y está preso, y el otro está hospedado y está pidiéndole asilo. O sea, los dos tienen la misma condición. Ahora, en la situación de García, ¿se pueden generar otros casos en el país? ¿Tú crees? Bueno, si otros Ahí. piden asilo y otras embajadas le aceptan, podría generar, o podrían haber otros que quieran irse a Uruguay igual. De repente el ministro Cornejo también va y dice, oye, si ahí le has dado, yo que estoy en el mismo proceso, me correspondería, pero esa será una decisión soberana del Estado de Uruguay, ¿no? El hecho concreto es que hay en trámite un pedido de asilo y que García no puede salir de la residencia porque lo pueden detener, a pesar de que hasta ahora no hay orden de detención, porque habiéndose enterado eso, hoy lunes, el juez debería decir, habiéndose comprobado que salió del territorio e incumplió, el fiscal, debería solicitar que se disponga la ubicación y captura internacional, igualito que a Inostroza. Se ubica la orden y captura internacional, se le manda a Interpol le comunica a Uruguay y le dice, señor, por si acaso este hombre está con orden de captura. Ahora, ese podría ser el siguiente paso del fiscal esta mañana. Yo creo que... Considerando que ha violado... Así es. Dice, señor, estando probado que el señor ha salido del territorio, solicito que ordene la captura a Interpol. Ahora, ¿hasta qué punto eso favorecerá a García? Porque García dirá, ya ve, señor, mire, ya me están pidiendo por Interpol. Pero el Perú dirá, pero usted se ha salido del territorio, pues, usted ha incumplido una norma. Ya Uruguay tendrá que valorar todo eso, ¿no? Y el Perú tiene que ver si es conveniente o no hacer ese trámite. Decir, señor, usted salió, por consiguiente, ordeno la captura. Le pasa a Interpol, e Interpol llega a Uruguay, Interpol le comunicará al canciller uruguayo y le dirá, este hombre está con orden de captura. Entonces, porque hasta ahora para Uruguay no hay orden de captura. Uruguay dirá, no sé, a mí no me han notificado nada. Ahí es la decisión que hoy debe tomar el Ministerio Público con anuencia del juez porque se ha incumplido. Claro, ¿no? pero aquí lo saltante es que García ha hecho ingresar esto al terreno político, ¿no? Ya lo politizó, pues. Claro, y entonces, ya comprometió a otro Estado. En efecto, ¿no? O sea, ha buscado un tercero imparcial que defina. Y le dice, señor, mire lo que hay. Ahora, ese tercero necesita información. Pero si ahí no llega la prisión preventiva, el Estado podrá decir, bueno, sí, pues es una persecución. Más bien a García le convendría que llegue la orden de captura. ¿Cómo la aceleran? Pero el Estado puede decir también, señor, esta orden de captura es originada porque usted no cumplió un mandato judicial. Porque el juez le dijo, no salga del territorio y usted ha salido. Ahora, ¿la argumentación del gobierno tiene solidez o es que tienes más deficiencias que fortalezas? Mira, la decisión del gobierno en una lectura procesal, ¿Ya? que va a tener que contestar, este es un proceso, acá está, va a decir, esos son los pasos a seguir, al señor lo estamos investigando, se le ha dado un pedimento de salida, no se le ha detenido. García ha dicho que él se ha enterado de que había una orden de detención para los próximos días. El Perú puede decir, ¿dónde está la orden? Ese es un invento del señor García para justificar su persecución. Ahora, si la orden existe y está en el expediente, García va subiendo sus puntos a favor de esto, ¿no? Ahora, hubo un caso curioso en Argentina que se produjo, no sé si tú recordarás, con este alemán nazi Adolfo Eichmann. Ah, sí. Ya, a él hicieron una figura que fue criticada, mira, la extradición secuestro. Entonces, Eichmann estaba en Argentina, él vivía en Argentina y tenía un pedido de extradición que le estaban haciendo los judíos para juzgarlo, ¿no? Claro. Por crímenes de lesa humanidad. Ya. Pero él vivía en Argentina, porque creo que estaba con otra documentación, no sé, y estaba bajo la protección de las leyes argentinas. Y una visita formal hicieron al país los judíos. Llegó un comando israelí en el avión aterrizó, en horas de la madrugada los comandos bajaron del avión, calladitos, se fueron al lugar donde estaba Eichmann, lo agarraron, lo amarraron y en la noche lo metieron al avión. Luego el avión sale y regresa al lugar donde venía y ahí dicen, acá está, lo capturamos. Mira, dijo, acá está. Argentina reclamó ante las Naciones Unidas y dijo, señor, eso es un secuestro,
porque el señor estaba en mi país bajo protección y usted se lo ha llevado. Y cuando lo presentaron a Eichmann al tribunal, el fiscal que tenía a cargo utilizó una frase jurídica que no es muy democrática, pero que la argumentó ante el tribunal para poder procesarlo. Y dijo, acá debemos aplicar el principio jurídico male captus, bene detentus. Mal capturado, pero bien detenido por los delitos que ha cometido. O sea, la forma de la captura no era la correcta, pero ya está acá y él cometió el delito y lo juzgaron y lo condenaron, creo, a la horca o a la pena de muerte. Ahí está. O sea, esa es una figura que se ha dado en el ámbito de las extradiciones. Eso se llama la extradición secuestro. Y yo no digo que van a hacer eso con Alan García, pero la historia te hace recordar qué cosas han hecho diversos estados para lograr traer a personas que las quieren enjuiciar. En otros casos no los dejan salir, por decir, de la embajada. Ahí está el caso de Ecuador y de Bolivia, que son últimos. El otro es de Argentina, que lo secuestraron a Eichmann. Ahora, con García, ¿qué pasará? No sabemos. Ahora, ¿qué tanto pesa la relación de García con Tabaré Vázquez? Bueno, ambos han sido presidentes en el mismo periodo, ¿no? Del 2006 al 2011, creo. Sí. Han estado en el mismo periodo, se conocen, habría tal vez una relación amical, no se sabe hasta qué punto se pueden haber dejado de ver o no, pero que se conocían. Que han participado de reuniones, han sido. Que probablemente han firmado acuerdos o convenios, lo han hecho. Que han adoptado en la OEA decisiones, sus embajadores se conocen. Ahora, yo lo que me preguntaría es, ¿qué papel puede haber desempeñado en este asilo quien fue canciller 5 años de Alan García? Joselo García Belaúnde. Él fue canciller los 5 años. 5 años, ¿no? Después estuvo en la Comisión de la Haya y ahora último ha sido embajador del Perú en España. Donde estaba Alan. Claro. Y él es muy cercano a Alan, porque siempre que Alan salía con su equipo de gobierno, salía él al costado. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿lo habrá asesorado también? ¿Algunas amistades le habrá recomendado también? O sea, ahí hay alguien más que ha influido para que García pueda lograr este ingreso a la Embajada de Uruguay. Supongo que con el tiempo se conocerá. Y ahora lo otro que hay es, el APRA como partido ha salido a decir que ellos le recomendaron a García que pide el asilo. Seguramente lo dicen con un afán de politizar más el tema, es decir, el partido político pide un asilo para su presidente, ¿no? O para su líder. Entonces, es decir, lo llevo más al terreno político. Pero aquí en el Perú ya hay algunos abogados con cierta, digamos, base legal, han dicho, señor, el que sustrae de la investigación o de la persecución penal o de algún mandato judicial comete delito contra la administración de justicia. O sea, si se sabía que García no podía salir del país, ¿cómo ellos lo inducen a que se vaya del país y se meta a Uruguay? Porque dice que el acuerdo ha sido del Comité Ejecutivo. O sea, ellos podrían haber cometido un delito contra la Administración de Justicia que se conoce como encubrimiento personal. O sea, de repente mañana el fiscal dice, ahí está la red criminal. Pues. Así como Keiko obstruye, ellos obstruyen también porque lo han sacado bajo el pretexto de un asilo y de repente terminan capturando a los demás. Pero mirándolo, dándole otra mirada, no sé, es a lo mejor lo que están buscando que los cataloguen como red criminal para decir en el Perú los partidos políticos están considerados como red criminal. Ahí hay un juego ambiguo, ¿no? Con el riesgo de que digan, bueno, no es criminal, pero lo mete preso a varios, ¿no? Claro. Bueno, el caso Müller tiene, digamos, inmunidad parlamentaria todavía hasta el 2021, Velázquez también, pero ¿y los demás? Ahora, ¿cómo reaccionará el fiscal? No lo sabemos. Te digo, podría denunciarlos por un delito contra la Administración de Justicia. Podría también pedir la captura de García por haber salido del territorio nacional en los próximos minutos. Ahora, lo que sí me queda claro es una pregunta que nuestros amigos radioyentes también se la pueden hacer. ¿Por qué hasta este momento el fiscal de la Nación no ha dicho nada? Está mudo. Al menos yo no lo he escuchado. Ni lo he visto en la televisión ni en la radio. ¿Sobre este hecho? No, pero a ver qué opina, pues, porque el fiscal, el Ministerio Público es una institución que ha pedido. Han salido ministros, salido presidente. ¿Qué dirá Chávarri de esto? O sea, va a salir a decir que está bien, pero el que ayer que está mal. Tibiamente se pronunció fue el fiscal Vela, ¿no? Dijo que ellos los ha sorprendido esta situación, no esperaban esta situación. Lo que pasa es que ellos son los fiscales que están viendo el proceso. Entonces claro, es difícil, es como que Domingo Pérez opine, él no debería opinar. Claro. El juez Sánchez que ha dictado tampoco. Ahora, esta valoración que hizo hace varias semanas Pérez cuando
se dictó la detención preventiva contra Keiko Fujimori, que ahora tiene que sacar al fiscal de la Nación. Esto también va a ser valorado dentro, digamos, de la toma de decisiones que tenga el gobierno de Uruguay. Bueno, seguramente García va a acompañar todas las posibilidades de que acá hay una injerencia, interferencia, que hay un enfrentamiento, porque García lo ha dicho. Porque a la luz mira, incluso... él en su carta dice, hay un enfrentamiento intestinal interno en el Ministerio Público, y lo va a tener que demostrar. Y muchos juristas se han pronunciado sobre este tema, ¿no? Yo he escuchado a varios juristas que dijeron, eso no debió, o sea, el fiscal Pérez no debió proceder de esa manera. Yo creo que también habló un poco más, pero él lo dijo porque como el juez ratificó lo que él decía de que lo querían sacar y que eso podía perjudicar a los testigos, bueno, eso puede ser utilizado. Igual circuló un oficio, no sé si lo viste, después que se dio la detención, el impedimento de salida de García, circuló un oficio de migraciones donde le advertían a la frontera de Tumbes y le decían, cuidado que si sale García, Cornejo y Plasencia, hay riesgo de que puedan fugar. O sea, todavía no había el mandato, pero ya el gobierno se la da. Ese es un buen apunte. Por ejemplo, ese papel. Claro. Ya mira, ese papel circuló, probablemente García lo tenga. Hoy día conversaba yo con unos abogados y me decían, pero ojo, de repente el documento no es cierto. O sea, puede haber sido creado maquiavélicamente por los interesados. ¿Por qué? Porque en el documento decía, al tomar conocimiento que el fiscal Domingo Pérez ha pedido al juez Sánchez Balbuena del segundo juzgado, y existiendo la posibilidad de que fuguen, se advierte la probable salida de 3. Dice Alan García, Enrique Cornejo y Osvaldo Plasencia. Pero si el impedimento de salida solo era para Alan, ¿por qué estaban los otros 2? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿eso qué demuestra? ¿Que era válido o inválido el documento? ¿Que era hecho adrede o no era hecho adrede? Entonces, Migraciones no se ha pronunciado por el documento. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver qué dirá ahora Migraciones, para ver si ese documento de repente alguien lo redactó, lo soltó a una red social y comenzó a circular por todos lados. Ahora, ¿qué efecto puede tener ya en el contexto internacional la figura que César Inostroza en el caso de tu patrocinado? Mira, Inostroza fue detenido porque como él salió del país, inmediatamente pidieron su orden de captura, lo hicieron y un juez ordenó la captura. García, al ver eso, dijo, si yo me voy a un país y lo pido, me va a pasar lo mismo. No. Porque mientras no me dan el asilo, yo estoy en la calle y me pueden capturar. Entonces García, más hábil, dijo, no, mejor me meto a la embajada, y en la embajada ya no me pueden capturar, porque estoy dentro de la embajada. Entonces, mi asilo puede demorar 10 años en resolverse, 10 años, nadie me toca. Ya el caso de Inostroza le abrió un ojo más a García. Dijo, el camino no es en el país, sino en el Estado. Inostroza, el juez le ha rechazado en primera instancia su libertad, seguramente va a apelar a otra instancia, vamos a ver qué resuelve, pero él ya está capturado, ya le tramitaron su cuaderno de extradición, está en proceso, ya está en camino y cualquier cosa puede. Que Inostroza va a aducir persecución, lo va a aducir. En el caso de Toledo, que fue antes, Toledo tiene una diferencia con Keiko y García, porque a Toledo le abrieron investigación un 3 de febrero, el 4 le allanaron la casa y a los 3 días le dieron prisión sin escucharlo y sin investigación ni nada. En cambio a García lo han investigado más de 1 año, sus abogados hasta han ido a Brasil. A Keiko le investigaron 2 años, sus abogados han ido a Brasil. Toledo no tiene investigación. Entonces Toledo tiene adicional una vulneración al debido proceso que Estados Unidos tiene que valorar. Y Toledo, cuando él le pedían su captura, se metía, pero Pablo Kuczynski, los ministros iban a Estados Unidos, decían que ya había una celda donde lo iban a depositar. Todos eran contra Toledo. Todo eso también lo tiene el gobierno de Estados Unidos, que deberá decir, lo de García es posterior. García no tiene orden de captura. García está en investigación preliminar. O sea, no hay similitud en los casos, pero todos utilizan la imagen de la persecución. Si Uruguay le da a García, Estados Unidos es soberano, puede tomarlo en cuenta como no. Y España también puede decir sí o no, cada estado decide. Claro, pero lo análogo es que todos ponen en cuestión el sistema jurídico en el país, ¿no? O sea, eso que le va a afectar al sistema, le va a afectar. Porque ya los organismos internacionales van a decir, oye, mira, y hay 3 personas en distintos ámbitos. Algo está ocurriendo en el Perú, ¿no? Que están pidiendo, ya llama la atención. Además, no tenemos consejo de la magistratura, no hay para nombrar jueces y fiscales. El presidente del Poder Judicial es provisional,
Recién en 2 semanas creo van a elegir al nuevo. El fiscal de la Nación está que lo quieren sacar y no sale. Entonces hay una situación de inseguridad. Ojo, no solo para los 3 que están fuera, sino para nosotros también. Porque tú mañana puedes ser denunciado y tampoco tienes garantías. Ese es un riesgo. Los abogados tampoco tenemos garantías de defender. Entonces mira el ciclo que se presenta de preocupación en el ámbito de justicia. Ahora, ¿tú crees que Uruguay va a resolver esto lo más pronto posible o va a tomar su tiempo? Bueno, primero tienes que esperar la respuesta del Estado peruano. Claro. Yo supongo que la respuesta llegará en esta semana. Y supongo que ahí ya Uruguay está en condiciones de resolver. Y a ellos les conviene resolverlo rápido porque la gente se está parando en la puerta de su embajada todos los días y eso también les afecta, ¿no? A ellos les conviene rápido decir sí o no y se acabó el tema. Ahora, si no le dan el salvoconducto y dijera así, ahí también la gente estará en las calles, ya hasta que se cansen, dirán, ¿no? Así que en los próximos días vamos a ir viendo cómo se genera este nuevo y por si acaso, me olvidaba, para que los amigos radioyentes tengan claro, este pedido de asilo de Alan García no es igual al del año 92 que hizo cuando Fujimori dio un golpe de Estado, porque en esa época había golpe de Estado, no había justicia, no había fiscales, no había tribunal de garantías, y Colombia le dio el asilo. Ahí sí había una posibilidad de persecución porque se había quebrado el orden democrático, pero hoy vamos a ver qué decidirá Uruguay, ¿no? Cómo valora Uruguay una persecución, porque ahí ellos van a tener que decir que hay una persecución. Ahora, se dice que Uruguay no está obligado a dar las razones por las cuales deniega u otorga el asilo. Dice que el tratado dice que no, simplemente así como García indultaba y dice, ¿sí o no? Es una decisión mía y punto. Internamente yo tomaré la decisión, pero yo no tengo por qué informarle a nadie. O sea, entonces, ninguno de los países signatarios reciben información. Se supone sobre que eso. el tratado dice que el Estado no está obligado a informar las razones por las que deniega y creo también por las que otorga. Entonces, si otorga y no está obligado, nunca se va a saber por qué la dio. Se mantendrá en el ámbito privado, ¿no? Complejo el tema. Heriberto, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido con José. nosotros, ¿no? Y vamos a estar seguramente conversando más adelante A la de orden. este tema. Tú me dices y aquí estamos. Estuvo con nosotros Heriberto Benítez ilustrándonos sobre este tema, esta situación compleja que vive el país, ¿no? La solicitud de asilo que solicitó ayer el expresidente Alan García al gobierno de la República Oriental de Uruguay. RCR, la red que comunica y une al Perú.